Para mí una de las cosas que yo cambiaría sobre todo es el control de las cargas y la comunicación con el jugador, o sea, sobre ese sentido, ¿no? Porque el control de carga para mí es fundamental. O sea, no sabría, o sea, controlar la carga sin el GPS hoy en día me costaría un mundo. Bienvenidos todos a un nuevo podcast de AFE que empezamos este 2025 con el primer episodio de este nuevo formato. Volvemos a tener a Rubén Betanzo, que estuvo con nosotros hace unos añitos, donde le estuvimos preguntando una serie de cosas de preparación física. Y bueno, esta vez queremos darle una vuelta de tuercas, digamos, a las preguntas que vamos a hacer. Vamos a ir a profundizar un poquito más y vamos a ver qué nos puede contar Rubén. Primero que nada, Rubén, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros. Es un placer el tener un curso con vosotros, el intentar enseñar o llevar la preparación física o a las cuestiones abordadas sobre este tema a todos vuestros ponentes o vuestros oyentes en este caso. Sí, para el que no lo sepa, Rubén lleva varios años ya con nosotros, es profesor y tutor del curso de preparador físico. Y bueno, pues lo que les comentaba al principio, vamos a hacer una serie de preguntas para profundizar un poco en su trabajo y demás. Y la primera pregunta, como ven aquí, es un poco esa introducción y esa presentación. Cuéntanos un poco, Rubén, cuál es tu situación actual dentro del mundo del fútbol y demás. Bien, pues yo actualmente me encuentro desarrollando labores de preparador físico en el Zamora Club de Fútbol, ¿vale? Entramos este año aquí en este club con un cuerpo técnico en el que yo ya he trabajado en varias ocasiones. No sé si este es el quinto o sexto año que trabajo junto a este entrenador, con el que además estoy muy cómodo. Y nada, llegó esta oportunidad, un proyecto nuevo que se hizo con el club, porque bueno, hubo una compra del club en fin, este año por parte de unos nuevos propietarios. Y con un proyecto ambicioso y bonito nos llamaron y aquí estamos desarrollando la profesión. O sea que ahora mismo pues estoy de preparador físico en Zamora. Antes de seguir un poco con tu trayectoria como tal, que hacemos esta situación en la que te encuentras, queríamos ir un poco al grano y quería preguntar directamente cuál es el mayor error que crees están cometiendo los preparadores físicos pues así más principiantes. Bueno, a ver, obviamente no conozco todos. Te puedo hablar sobre todo de mis errores o los que yo cometí cuando estaba empezando. Sí. Eh, bueno, de las cosas que si yo volviera atrás en el tiempo me arrepentí o las cambiaría o cambiaría mi manera de actuar. Para mí una de las cosas que yo cambiaría sobre todo es el control de las cargas y la comunicación con el jugador, o sea, sobre ese sentido, ¿no? Porque es verdad que cuando sales de la carrera sales con muchas ganas, con mucha energía, con mucha... bueno, te han dicho que tienes que hacer 8 repeticiones de test de esta serie y tienes que para mejorar y tú vas un poco allí y dices, bueno, son 8 series y tienes que hacer 8 series. Y muchas veces no es necesario o muchas veces falta comunicación con el jugador. Quizá no es necesario llegar a 8, no pasa nada por quedarte en 7, no pasa nada por hacer 9 alguna vez. O sea, quizás el mayor error es no escuchar al deportista y intentar ser un poco, seguir a rajatabla lo que dice la ciencia o lo que dice sin tener en cuenta a las personas. Creo que es el error así más grande que cometí o que yo diga, uff, pasarte con la carga por no haber escuchado, en fin, ese tipo de situaciones que si que yo volviera atrás sí que Ok. las cambiaría, que hubiera una comunicación más fluida con el deportista, por ejemplo. Perfecto. Vale, vale, Rubén, pues la siguiente está más orientada a esa diferencia entre preparar físicamente a un jugador pues semiprofesional, a uno profesional. ¿Tú como preparador físico crees realmente que hay diferencias o que realmente la preparación física puede englobar a cualquier futbolista, tenga el nivel que tenga? Eh, bueno, a ver, diferencias hay, ¿vale? Porque generalmente además he tenido la suerte de poder trabajar en ambos mundos. Cuando he trabajado a nivel más amateur, el jugador viene de trabajar,
o viene de estudiar, o viene de ciertos comportamientos que no son los comportamientos que tiene un jugador profesional, ¿vale? Entonces, ese jugador amateur demanda una serie de connotaciones que no demanda un jugador profesional, que sí demanda otro tipo de tareas o otro tipo de estímulos. Para mí, sí, o sea, la preparación física engloba tanto a jugador amateur, puedes trabajarla tanto con jugadores amateur como con jugadores profesionales, pero sí que es verdad que yo lo trabajaría de manera diferente con uno que con otro. De hecho, creo que en el curso hablamos un poco de eso. Al final, un jugador amateur viene pues de trabajar, de estudiar, no se dedica a ello profesionalmente y cuando llega al entrenamiento, si tú le dices, bueno, vamos a hacer una serie de 8 carreras, igual mentalmente no es lo más adecuado para ese jugador, igual hay que enmascarárselo a través de un balón o de cualquier otro tipo de situación. A un jugador profesional, sin ir más lejos esta mañana, hemos hecho un RSA de carreras y cuando ha terminado el entrenamiento, uno de los jugadores me ha demandado más carreras. O sea, al final es como que, bueno, se dedican a ello profesionalmente. Entonces, cuidan más esos detalles. La siguiente está más orientada a ejercicios en concreto. ¿Cuál ejercicio físico que crees que es el más infravalorado en el mundo del fútbol actual? Es complicada esa pregunta, ¿eh? Yo no creo que haya ejercicios físicos que estén infravalorados. Todo y cada uno de los procesos físicos, tanto de carga como de recuperación, creo que a día de hoy en el futbolista están valorados. De hecho, creo que hay una evolución en el fútbol bastante grande en cuanto a la preparación física y en cuanto al jugador y su predisposición a este tipo de situaciones, ¿vale? Anteriormente el jugador no estaba acostumbrado a este tipo o yo qué sé, era diferente, lo veía de una manera diferente a cómo se ve ahora. El futbolista es mucho más profesional en ese sentido, está mucho más preparado, más formado. A un jugador ahora mismo no le interesa lo que pasa con su cuerpo, hablando por supuesto de futbolistas profesionales ahora mismo. Y es difícil decirte cuál es en el fútbol profesional un ejercicio infravalorado. Sería complicado decírtelo. Puede ser que haya ejercicios que le gusten más a unos que a otros, como el gimnasio, el trabajo de fuerza, porque cada jugador es un mundo. Y quizás en el juego, en el fútbol un poquito más amateur, sí que es verdad que ese entrenamiento de gimnasio sí puede ser que esté un poquito más infravalorado. Pero no creo que haya un ejercicio infravalorado a nivel fútbol profesional. Vale, Rubén, pues la siguiente vamos a pasar a cómo está cambiando la tecnología el trabajo de un preparador físico. Pues el cambio es brutal, es brutal. La tecnología avanza bastante rápido y el preparador físico tiene que adaptarse a esas nuevas tecnologías que se usan, ¿no? Eh, Prácticamente yo te digo que en mi día a día trabajo bastante con la tecnología, ya sea con ordenadores, con GPS, bueno, con muchísimo tipo de máquinas dentro del gimnasio. Eh, Al final la tecnología avanza, es una realidad en la sociedad de hoy en día, no solo en el fútbol, lo puedes ver en cualquier tipo de situación social y el preparador físico en este caso se tiene que adaptar a esas normas tecnológicas, a esas nuevas herramientas para proporcionar un servicio completo al jugador. Cuanto más herramientas dispongamos de ayuda a nivel tecnológico para sacarle más rendimiento a un jugador, pues mucho mejor. Pero claro, pero para eso necesitamos saber y conocer eh, la tecnología con bastante profundidad. La siguiente está más orientada a lo que hablabas ahora mismo del GPS, que de hecho forma parte de una de las lecciones del curso, que me consta que la utilizas, pero cuéntanos un poco qué opinas del uso del GPS para medir ese rendimiento del Ajá. futbolista, ¿no? Sí, a ver, para nosotros, como cuerpo técnico nuestro actual es fundamental. Utilizamos el GPS para el control de cargas diario. O sea, para mí es una de las herramientas más fundamentales que tengo yo para saber qué ha hecho mi jugador, si se ha pasado en la carga del día, si no ha llegado a esa carga. Entonces,
es fundamental. Es verdad lo que tú has dicho, que dentro del curso hay un módulo dedicado a ello. Trabajamos o enseñamos a cómo es nuestro trabajo con el GPS, cómo controlamos esas variables, qué variables utilizamos y cómo la usamos semanalmente para el control de esa carga. Pero bueno, ya te digo, para mí, más allá de todo eso, es la herramienta principal de trabajo. Bueno, junto a la elaboración de sesiones y todo ese tipo, pero de control de carga, para mí es fundamental. O sea, no sabría, o sea, controlar la carga sin el GPS hoy en día me costaría un mundo. Vale, estamos hablando ahora, Rubén, de, bueno, de tecnología en sí, y hay una pregunta que tenía que hacerte sí o sí, no sé si sabes algo, pero bueno, te la quería hacer igualmente. Con la famosa inteligencia artificial que hay ahora mismo, ¿crees que es una amenaza o una herramienta para los preparadores físicos? Bueno, a ver, es verdad que la IA está entrando en nuestras vidas, es inevitable, y creo que poco a poco Mm, se va a hacer más hueco porque da unas facilidades muy grandes, pero no lo veo nunca como una amenaza. O sea, cualquier herramienta que tengamos siempre va a ser una ayuda, si sabemos utilizarla bien, ¿vale? No creo que la inteligencia artificial en este caso por sí sola tenga un valor elevado, porque hay que saber utilizarla, ¿no? O sea, si te pongo un ejemplo, hablamos de inteligencia artificial y, bueno, en cualquiera de estos eh, procesadores o de inteligencia artificial, tú mm, colocas trabajo preventivo de glúteo. ¿Cuándo hacerlo? mm, ¿Cuándo no hacerlo? Claro, seguramente te va a dar unas variables que te las tienes que creer, por otro lado, que mm, puede ser real o no real, pero bueno, eh, tú sabes ejecutar esos movimientos a la perfección, sabes exactamente controlarlos o hacer bien el movimiento correcto, sabes exactamente cuándo meterlo durante la semana, sabes qué pasa si un día estás cargado, si un día... La IA no es una herramienta sensorial o sensitiva como si lo puede ser un preparador mm, físico. Como si puedo modificar la carga sobre el momento de una tarea o de un ejercicio de fuerza o mm. de cualquier situación, ¿vale? Entonces, para mí es una herramienta fundamental porque nos puede ayudar a nosotros, nos puede ahorrar tiempo en determinadas situaciones o en determinados trabajos, pero nunca una amenaza. No lo veo como una amenaza. No creo que una IA pueda entrenar igual que un preparador físico a un jugador. Sí, al final yo creo que la inteligencia artificial va a ser pues, un complemento tanto para el Correcto. preparador físico como para otras profesiones. Correcto, correcto. Bueno, hoy en día ya se hacen muchas cosas con IA. Yo tengo amigos que la utilizan para los escritos diarios, en fin. Vale, perfecto, Rubén. Pues la siguiente, que ya son unas preguntas más para generar debate en sí como tal. ¿Es importante para ti el talento o la preparación física en el fútbol actual? O ambas, que yo soy partidario de ambas, pero bueno, ¿qué es lo que está prevaleciendo en la actualidad? Bueno, al final son opiniones, ¿no? Aquí mm, yo no Sí. puedo ni dar cátedra, no puedo dar mi opinión en tanto en Mm, cuanto mi pensamiento sobre esto. Para mm, mí no se pueden separar talento y preparación física, por mucho que se quiera, porque ni un jugador talentoso sin condición física puede triunfar en el fútbol de hoy en día y es complicado un jugador con un alto grado de preparación física, pero sin ningún tipo de talento, aunque se puede ver más, sí. triunfe en el fútbol de hoy en día, ¿vale? Al final, esto no deja de ser un juego y aunque yo sea preparador físico, hay que ser Mm, realista, esto no deja de ser un juego técnico-táctico en el mm, que la preparación física juega un papel importante o fundamental en el desarrollo del juego, pero es un juego. O sea, al final el talento viene intrínseco en las normas del juego, del fútbol. Entonces, separar talento y preparación física, mm, para mí lo importante, y es verdad que según las etapas, o según en qué etapas del fútbol puede prevalecer uno sobre otro, en mayor o menor medida, pero separarlos no creo que sea nunca lo más mm, correcto, ¿vale? Quizás en formación es verdad que
podemos intentar fomentar un poco más el talento que el nivel condicional. Quizás cuando llegue a la élite ese talento ya lo tiene uno, intentar fomentar un poco más la preparación física que el talento, pero separarlos para mí, Sí. igual que separar la táctica de la técnica de la parte condicional no tiene sentido, de la parte mental, que creo que también lo abordamos en uno de los módulos. Sí. Para mí separarlo no tiene sentido porque Sí. es un conjunto, pues esto es igual. O sea, para mí no tiene sentido separar talento de preparación física. Vale, la siguiente, que también podemos generar algo de debate, es, pues, ¿qué opinas de la polémica sobre el sobreentrenamiento que hay en esas categorías inferiores? A ver, es verdad que llevo cierto tiempo desligado de lo que es el fútbol base. Igualmente os puedo dar mi opinión. Para mí en las categorías inferiores debe primar la formación del jugador en sobre todo aspectos técnico-tácticos que luego son más difíciles de asumir o de asimilar cuando uno llega a categorías senior, ¿vale? Obviamente el propio desarrollo del niño va a ir encaminado a una mejora de la condición física, simplemente por el propio desarrollo del niño. Entonces, no está mal meter cuñas, porque obviamente no voy a ser yo, un preparador físico, el que diga que está mal o de trabajar la fuerza con niños, eso nunca está de más. Pero realmente lo que pasa en muchos de los campos o de los equipos es que tienes 3 horas a la semana, tienes 3 horas de fútbol en el campo, ¿no? Pues si tienes 3 horas de fútbol en el campo, aprovéchalas jugando a fútbol. Todo lo que hagas fuera de, en mi opinión, todo lo que hagas fuera de un balón y 2 porterías, o una portería, o bueno, tareas de ese tipo, para mí está limitando el crecimiento del jugador. Por una cuestión de tiempo al final, ¿no? Sí, al final, es una cuestión de tiempo. Obviamente, si te metes en canteras ya grandes, como pues si cantera de Sevilla, del Barça, del Madrid, obviamente esos niños tienen bastante más tiempo para hacer todo ese tipo de trabajos. No creo que haya un sobreentrenamiento en ese tipo de categorías, pero para mí sí que es primordial dedicarle tiempo a lo que realmente hay que dedicar. O sea, fútbol formativo es formativo, educativo. Y para mí luego es frustrante cuando te llega un jugador que no sabe hacer una permuta o que no sabe hacer o cubrir una posición porque durante la base no le han enseñado a ciertos comportamientos. Yo no digo todos los comportamientos tácticos, pero sí que tener que llegas tú a un equipo de fútbol profesional que te tengan que decir cómo se frena una pared o cómo se realiza una pared o cómo es como, bueno, ¿qué has estado haciendo tú durante tu etapa formativa? ¿No? Sí. Por eso, para mí es primordial, sobre todo en base, enseñar conceptos técnico-tácticos para el desarrollo y el crecimiento del jugador. Por ejemplo, para mí un jugador inteligente, o sea, para mí es mucho más sencillo a nivel preparador físico hacer un jugador condicional interesante si el jugador es inteligente. Si el jugador sabe dónde tiene que estar colocado, dónde tiene que ir a la ayuda, cuándo tiene que ir, el por qué tiene que ir. Entonces parece que el jugador físicamente, o parece como que el jugador está en todos lados, o el jugador está bien puesto siempre. Y no es realmente porque su condición física sea mejor que la de otro jugador, si es porque siempre se sitúa bien, tiene lectura del juego. Entonces, parece que físicamente el jugador es una bestia, pero realmente no tiene por qué ser más bestia que otro que corre como un pollo sin cabeza, de un lado a otro del campo, está en muchos sitios, pero es porque su desgaste físico es muy grande. La última que tengo por aquí, Rubén, que es la de, para generar un poco más de debate, es si es realista mantener el nivel físico en futbolistas de más de 35 años. Tenemos el caso ahora de Cristiano Ronaldo y de muchos otros, de Modric y demás, que están llegando a edades pues cercanas a los 40 años y a un buen nivel físico. ¿Cómo lo ves tú, quitando ese tipo de jugadores, pues si es viable también en otros de ciertas categorías, como hablamos de primera ref, segunda ref, etcétera? Y si lo ves viable. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos a Quique, que tiene 35 y bueno, pues lleva 7 goles y está en un estado de forma Quique Márquez.
está en un estado de forma excepcional, ¿no? Mm, Al final, vuelvo un poco a lo que hablamos antes, el futbolista de hoy en día se cuida mucho más, realiza mucho más trabajos de fuerza mm. preventivo, realiza mucho más trabajo o mucho más cuidados personales, tanto en alimentación como en fisioterapia, que bueno, también tenéis un máster, ¿no? En el que habláis de fisioterapia, habláis de nutrición, todos esos cuidados que el jugador Sí, más se está profesionalizando cada vez más, hacen que el jugador mismo pueda estirar su carrera. De hecho, por ejemplo, mi entrenador, que el entrenador con el que trabajo actualmente, que fue futbolista en el Atlético de Madrid, en el Betis y demás, siempre me dice, mm, si yo hubiera sabido esto cuando yo competía, hubiera retrasado mi retirada seguro. Y al final, retrasar una retirada en ciertas categorías implica el jugador que, aunque parece, pero ingresa más dinero. Al final, el jugador, pues si en vez de retirarte con 32, te retiras con 38, pues son 6 años más los que está generando dinero. sí, al final yo creo que todo esto también va ligado a la evolución del fútbol como tal, a esa creación y mantenimiento del puesto del preparador físico, es decir, que antes pues los cuerpos técnicos eran muchísimo más limitados, no solo a nivel de personas, sino de incluso también de conocimientos como tal, de todo lo que sabemos hoy en día. Y Eso es. pues ahora en la actualidad, pues cualquier equipo de tercera federación, segunda federación, tiene un cuerpo técnico, pues donde están prácticamente pues el preparador físico, tiene nutricionista, tiene psicólogo, tiene preparador de portero, es decir, como que hay más profesiones que facilitan pues que también el jugador consiga llegar de alguna manera a esas edades en mejor estado, ¿no? Eso es. Vale, ahora vamos a pasar un poco más a una serie de, no consejos como tal, pero bueno, es algo que sea práctico para futbolistas o para entrenadores. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué ejercicios recomendarías para mejorar la resistencia? También insistimos, dentro del curso hay un módulo específico de esto, pero a grosso modo, si hay algún uno o dos ejercicios que tú consideres que les va a servir de ayuda a esos entrenadores o a esos futbolistas que quieran mejorar la resistencia. Vale, hablamos de jugador, o sea, hablamos de fútbol amateur, fútbol profesional. Y englóbalo en esas categorías semiprofesionales. Claro. Bien, bueno, a ver. Obviamente, si es de manera individual y un jugador quiere mejorar su resistencia sin que el propio juego mejore su resistencia, es decir, sin un entrenamiento colectivo, yo haría un trabajo interválico 1-1. Esto quiere decir que realizas un trabajo interválico de 15 segundos, recuperas 15 segundos, ¿vale? Si lo realizas de 30 segundos, recuperas 30 segundos. Para mí el esfuerzo ideal sería 10 segundos de acción, 10 de recuperación, o 12 de segundos de acción, 12 de recuperación, y mantenerlo en una franja entre 8, 10 repeticiones, 8, 10, 12 repeticiones, ¿vale? Hacer 3 series de eso o 2 series de eso te va a ayudar muchísimo a mejorar tu resistencia. Eso lo puedes hacer a nivel individual, un jugador, o a nivel colectivo cuando acaba un entrenamiento, no te va a llevar más de 3 o 8 minutos. Pero realmente si quieren mejorar la resistencia en el fútbol, yo, por ejemplo, o nosotros en este caso, con el equipo, la mayoría de acciones o la mayoría de tareas enfocadas a mejorar la resistencia son tareas del propio juego, porque es la manera más específica de mejorar la resistencia del jugador, ¿vale? Entonces, bueno, pues cualquier posesión condicionada, cualquier tipo de situación de juego real te va a ayudar. O sea, que os he dejado una manera Ok, analítica y luego también una manera menos, perfecto. más jugada. Lo dejamos anotado también y pasamos a la siguiente, que está relacionada, pues eso. ¿Cuál es la clave para un calentamiento efectivo antes de un partido? Eh, esta es una pregunta que también la puedes meter en el debate, en la del debate, ¿vale? Para mí, el calentamiento Sí, tiene mucho de socioafectivo, ¿vale? Porque realmente, ¿por qué sale un equipo al campo, en un campo, ¿no? Nos ponemos en un campo profesional, de fútbol profesional, en primera, segunda o en primera red? Muchas veces, ¿por qué salimos a calentar el campo si realmente prácticamente podemos calentar indoor? O sea,
Sí. Un jugador, tienes una bicicleta aquí en el gimnasio al lado, tienes una bicicleta, sacas una goma, haces 2 ejercicios de fuerza y el jugador está ya casi listo para competir. Realmente el Mm. fútbol profesional se mete en 15 minutos antes. Entran al vestuario 15 minutos antes. O sea, en Mm. cuanto... Para mí la clave, de hecho, yo en los calentamientos que hacemos nosotros, eh, van más enfocados a la parte socioafectiva del jugador, eh, la motivación que tiene ese partido. Si es un partido que es muy motivante, muy estresante para el jugador, tipo derby, bajar un poco las pulsaciones, que el partido es un partido poco motivante para el jugador, intentar motivarlo dentro de ese calentamiento. Obviamente también realizar calentamiento y salir al campo para ver en qué situación está el campo, aunque realmente en primera y segunda Sí. división casi siempre los campos están bien, no te hace falta salir a ver cómo están los campos, pero bueno, Mm. tener esa sensación. No soy muy pesado en cuanto a decir, tienes que hacer 5 repeticiones de esta tarea y volvemos a la primera pregunta de la que hablábamos. Mm. En el calentamiento no soy de decir 3 series de 4 sentadillas y pin y pin. No, si hay un jugador que necesita 2 y él se conoce, ¿por qué le voy a obligar yo a hacer 3? Si al final él sabe Claro. que quiere salir en su mejor versión, si el que le interesa más salir en su mejor versión es a él mismo. Entonces yo es verdad Claro. que llevo una parte guiada, pero que si un jugador hay una tarea que no le viene bien o no, hombre, siempre dentro de un contexto de hacer un calentamiento en grupo. O sea, si un jugador no quiere calentar, obviamente no se lo permito. Pero si Claro. en vez de hacer dos sentadillas quiere hacer 4, no me importa. Si en vez de 4 quiere hacer 2, no es una cosa que... Es más, un calentamiento socioafectivo, motivante, de saber lo que te vas a encontrar, de ir al campo y ver qué sensaciones tienes en el campo, que realmente una clave para calentar eh, como tal. Ok. De hecho, Vamos, muy y interesante, la perdona, verdad. perdona que te corte, si tú ves un partido de la Mm. NBA, por ejemplo, y esto lo debatía con un amigo mío que era analista y fuese un entrenador y demás, tú ves un partido de la NBA y sale un jugador, se pone a tirar, el otro está en el suelo con una esterilla y los cascos puestos escuchando música, el otro está haciendo con el fan roller. O sea, son calentamientos individuales, cada uno hace lo que Sí. necesita para salir al campo y rendir de la mejor manera posible. Dentro de que tú ayudas al futbolista a salir Ujú. y a mejorar ese rendimiento. Claro, esto lo puedes aplicar en fútbol de alto Es cierto. rendimiento, no en fútbol formativo. El siguiente es, pues, cómo pueden los futbolistas semiprofesionales mejorar su rendimiento sin un preparador físico. Antes lo comentaba, lo dejaste caer un poco el tema de la resistencia, cómo mejorarlo de forma más individual, pero a nivel general, ¿cómo o qué consejo le darían a esos futbolistas que quieren mejorar, pero que no tienen un preparador físico como tal, ya sea dentro del club, que es muy raro, pero también para que pueda mejorar fuera? Es complicado explicar todas las claves para mejorar el rendimiento. eh, a ver, sin un preparador físico. Yo sé que hay, bueno, lo ideal sería buscarte uno. Si no te lo puedes permitir, intentar formarte o informarte, porque es verdad que son muchas cosas que, bueno, pues, por ejemplo, a través de un curso, hacer un curso, tú eres un jugador y te interesa cómo mejorar, pues hacer un curso como el que proponéis vosotros. Para mí sería clave si tú no puedes permitírtelo, si dentro de tu club no hay. Eh, Al final, para mí, el trabajo de un futbolista de élite, o de un futbolista, en este caso, claro, no es de élite, pero tiene 3 pilares fundamentales que son el trabajo de fuerza en gimnasio, trabajo de resistencia en campo y luego el descanso, que para mí son 3 patas de las 4 en las que hay que apoyar una mesa y que son fundamentales. Muchas veces nos olvidamos del descanso y también es fundamental poder recuperar bien para poder seguir entrenando bien. Vale, vamos a pasar a la siguiente,
que ya está un poco más relacionado a tu perfil en sí, ¿qué es exactamente lo que te llevó a dedicarte al mundo de la preparación física? Pues siempre me gustó el rendimiento, bueno, me gustó el fútbol, yo jugué a fútbol de pequeño, como la mayoría de niños, ¿no? de este país, porque es un país en el que este deporte, bueno, es el deporte rey. Y bueno, por capacidades, entiendo, por situaciones de la vida, bueno, no pude jugar, dejé de jugar en canteras y ya me dediqué a estudiar y siempre me picó me fui a estudiar ciencias del deporte. Y como siempre yo he tenido, mi mundo está relacionado al fútbol y mi vida está relacionada al fútbol prácticamente. A través de, dije, ¿cómo puedo ayudar o cómo puedo entrar en este mundo? O dedicarme a este mundo a través de, bueno, de lo que estaba estudiando. Y así surgió. En tercero de carrera me fui de prácticas a un equipo en Sevilla y desde ahí pues estoy ligado a este mundo y bueno, he conseguido dedicarme profesionalmente a ello, cosa que no es fácil y de la que bueno, pues estoy orgulloso de, si miro, echo la vista atrás, de todo el camino recorrido. ¿Cuál ha sido tu mayor desarrollo físico en todos estos años que has tenido de experiencia? Bueno, quizá el año anterior que estuve en Melilla fue un año un poquillo más duro por la situación. Bueno, primero eh, bueno, por dónde está Melilla ubicado en el mapa y que bueno, un poco más lejano de y luego también por la connotación que llevaba, que fuimos a mitad de temporada, el equipo no terminaba de arrancar, tenía ciertas carencias a nivel condicional, Claro. bueno, que tuvimos que ir supliendo. Pero así como desafío, bueno, cuando estuve en Córdoba también fue un año especialmente duro. Bueno, al final la presión era muy grande, había que ascender, había mucho dinero puesto en el equipo. Son años así más complicados. Quizás no que a nivel físico nos costara, pero sí que bueno, fue un año más complicado fue el año del COVID precisamente. Fue un año, un reto duro. El año en Córdoba. Bueno, el año no, los meses que estuvimos allí, porque no estuvimos un año. Así, y luego quizás lo más bonito que he podido hacer es ir al equipo de mi ciudad o ir a mi equipo, que es el Recreativo de Huelva, justo en su peor momento, en el peor momento de su historia. Fue cuando tocó la tercera red. Y bueno, ir allí y levantar los dos categorías, quizás ha sido lo más bonito. Y mira que he estado en fútbol profesional y en segunda división, pero intentar ayudar al equipo de tu vida no es comparable a nada. Sí. Además, bueno, tal como lo comentas, tiene que ser una experiencia increíble el ir y ayudar y conseguir ayudar, porque muchas veces a lo mejor Eso, intentas, pero no consigues esos resultados, pero en claro. tu caso que dieron ese salto de categoría, imagínate, ¿no? Claro, sí, fueron dos ascensos consecutivos, fueron 2 años muy bonitos allí y de los que guardo muy buen recuerdo. Y bueno, al final intentar poner tu granito de arena, ya sea mayor o menor, pero para intentar ayudar a un equipo que lo siente. Hablabas ahora del tema de la presión, un poco por ascender en Córdoba, pero también en tu caso que has estado dentro del fútbol profesional, de esas categorías como Segunda División. ¿Cómo manejas la presión de trabajar con futbolistas profesionales y en un entorno pues profesional, es decir, donde hay presión realmente por conseguir objetivos, con clubes con masa social grande y demás? ¿Cómo es esa gestión de ser un preparador físico y de gestionar esa presión que tienes de conseguir obviamente esos resultados tanto a nivel de equipo como de los futbolistas a nivel individual? Pues no es fácil, ¿eh? No es fácil porque, bueno, eh, cuando vas a sitios en los que, bueno, hay jugadores cobrando mucho dinero, o hay una masa social muy grande, son sitios especiales en los que hay mucho, o sea, a poco que se haga retumba mucho, en los que siempre están los tópicos del equipo pierde porque no corre, o el equipo físicamente está mal, y hay veces que, bueno, en algunos sitios se pasa mal. Pero es verdad que con el tiempo aprendes
quizás cuando eres más joven o cuando tienes menos experiencia, te puede afectar algo más. Una vez que vas creciendo y conociendo, no te afecta, sobre todo el entorno y la presión social. Es verdad que la presión de trabajar con jugadores nunca la he sentido, porque siempre he visto, o lo que yo he visto, y ya digo, he trabajado con jugadores internacionales en este caso, por este país, por otros países, y que, bueno, que ganan o han ganado cosas. Cuanto más profesional o más alto ha estado el jugador, más profesional es y más fácil de trabajar con ellos me ha resultado. O sea, que realmente presión de trabajar con jugadores no he sentido. Vamos a pasar a la última pregunta, relacionada un poco con si has trabajado con algún futbolista que te haya sorprendido su dedicación física como tal. Sí, claro, con mucho, con mucho. He trabajado con jugadores que me han sorprendido por su dedicación y otros que me han sorprendido por su poca dedicación también. He trabajado con todo tipo de jugadores. Pero bueno, ya te digo que los jugadores cuanto más arriba he trabajado, más profesionales son, más se dedican en cuerpo y alma a cuidar los detalles, hasta el mínimo detalle para rendir y para superar su rendimiento, aunque sea en un centímetro en un salto, o en un... Entonces, bueno, tampoco quiero dar nombres porque no, sería injusto porque son bastantes Sí, sí. los que me han sorprendido, pero bueno, sí he tenido muchos casos de gente que, bueno, que desde pedirte datos GPS a diario, de escribirte, quiero esto, quiero otro, o de tener, tengo jugadores aquí hoy en día que tienen nutricionistas personales, que tienen, bueno, preparadores físicos personales que les ayudan, que tienen incluso fisioterapeutas, o sea, gente muy profesional y que cuida al detalle, o sea, cuida hasta el más mínimo detalle para mejorar el rendimiento. Vale, la siguiente, si hay una creencia, antes hablábamos también si había algún ejercicio en específico que estuviera más infravalorado, pero ¿qué creencia popular crees que hay sobre la preparación física que crees que se puede desmentir ahora mismo? ¿O no hay nada que se escuche que no sea ningún mito? Es que mito, ¿sabes qué pasa? Que para mí esa pregunta es un poco complicada. Porque, claro, yo para mí no hay mitos. Pero realmente luego voy, por ejemplo, yo hablo con mi padre y me dice, no, las agujetas son cristales. Y digo, ¿todavía estás en ese punto? Es como que, claro, yo no lo Claro, concibo, pero a lo mejor para la gente de la calle sí. Entonces es difícil decirte qué mito. Hay muchos claro. mitos urbanos, como que los niños no pueden hacer gimnasio, como que Sí. no sé, que las agujetas son cristales que se te clavan, bueno, ese tipo, hay muchísimos mitos, pero que yo para mí creo Sí. que ya están desmentidos en la sociedad, aunque luego no sea Sí, así, aunque ¿no? luego se siga O sea, escuchando, ¿no? aunque sí, pero claro, a mí me sorprende que se escuchen. No sé si tú tienes algo, no sé, no... Claro. No, justo el que comentabas del gimnasio y los niños es algo que también se escucha muchísimo. Cuando ven a cualquier niño pues levantando, no sé, una mancuerna, lo que sea, existe un poco ese mito de que es perjudicial, ¿no? De que A no ver, crecen, ¿no? Y sí, exacto, sí, exacto. vale, pues es mentira, los niños crecen igualmente. Ujú. Es si tienes algún mensaje que le puedas dar a un preparador físico que se esté iniciando en el mundo del fútbol. En nuestro caso, como bien sabes, tenemos muchísimos alumnos que han pasado por nuestra formación y por la tuya, en la cual, como dijimos al principio, eres tutor y profesor del curso, prácticamente el 50-60% del curso lo impartes tú. ¿Te han contactado algunos alumnos para preguntar, para resolver alguna duda y demás? O sea, a nivel general, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que se esté iniciando tanto con la formación o como que ya la tenga, pero que quiera iniciarse como
como preparador físico? Sí, de hecho, hace un par de días me escribió un alumno, precisamente. A través del correo me mandó un correo. Así que de aquí un saludo para el alumno. Bueno, a ver, es un mundo difícil. Llegar al fútbol profesional cuesta. Y bueno, ya no solo a nivel de preparador físico, sino a cualquiera de los niveles de los cursos que tenéis. Sí. Analista, director deportivo. O sea, trabajar en fútbol profesional cuesta mucho, es un privilegio y hay que lucharlo. Mi principal consejo es no desesperar. La oportunidad llega, cuando menos te lo esperas te llega y hay que estar preparado. Al final, cuando te llega, que no sabes cuándo te va a llegar, tienes que estar preparado para aprovecharla. Porque puede que te llegue y que no estés preparado y entonces ya es difícil que te llegue otra vez. Entonces, mi consejo es no desesperar, luchar, trabajar, si es lo que quieres, si es lo que tú quieres, seguir hacia adelante, formarte y bueno, pues eso, no desesperar. Al final date cuenta que fútbol profesional en España, si hablamos de España, por ejemplo, son 40 equipos los que hay y cuántos preparadores físicos hay, ¿no? Sí. Al final llegan la élite de los más, no digo la élite, porque habrá muchos élite que se queden fuera, pero llegan gente muy preparada y hay muy pocos puestos para muchas personas. Entonces, bueno, que no se desesperen, Exacto. que formen, que trabajen y que la oportunidad llega. También nosotros somos partidarios de que, bueno, y además lo decimos abiertamente a todos los alumnos, que el fútbol profesional, pues tal como tú comentas, no solo para la figura del preparador físico, sino para prácticamente cualquiera, es muy complicado porque entre que son pocos los puestos y hay un alto porcentaje que va destinado pues a lo típico, ¿no? Exfutbolistas que terminan, se forman y entran dentro del club, hay otros objetivos, o sea, no se tienen que limitar a llegar a la primera división o a segunda división, sino que hay categorías más bajas, como puede ser primera federación o segunda federación, o tercera incluso, la que puedes estar tú en tu equipito, tener tu sueldo y intentar ir progresando con ese mismo equipo o con otros, pero en esas categorías, ¿no? Correcto, Porque no mira, tiene el por qué ser fútbol... aspirar también. No, el fútbol al final es un deporte que trabajando en la tercera categoría te permite vivir de él, que no pasa en ningún otro deporte en España. Trabajando en la tercera categoría de otro deporte, no vamos a nombrar deportes porque tampoco es Sí. un menosprecio a ellos, simplemente bueno, que aquí te da para vivir de ello, de la profesión, y ya no solo en equipos de primera red, sino en canteras fuertes, incluso en el extranjero. O sea, puestos hay, Claro. trabajo hay para el que quiera trabajar, para el que quiera luchar por esto y nada. Es verdad que es una profesión que es muy bonita, pero es muy sacrificada y muchas veces no parece que, pero es muy sacrificada. Pero bueno, tiene su recompensa como todo. Muy bien. Perfecto, Rubén. Pues nada, nos quedamos con esa pequeña reflexión que has hecho ahora. Agradecerte este pequeño ratito que nos has dado, como también estuviste aquí hace unos años, y agradecerte, por supuesto, el formar parte de AFEC con el curso de preparador físico y ahora también con el máster en preparación física. Bueno, personalmente te lo agradezco, pero también de parte de todos los que formamos esto, pues que siempre estás dispuesto a ayudarnos y demás. Y el primer episodio tenía que ser contigo un poco para recompensar todo ese cariño y toda esa disposición que tiene siempre hacia nosotros. Así que lo dicho, Rubén, muchísimas gracias. A vosotros, a vosotros.